Son las 7 de la mañana y este es el tema con el que iniciamos este espacio de entrevistas. Se encuentra con nosotros Wagner Bravo, ex jefe de Estado Mayor del Ejército. Buenos días, gracias por estar aquí, general. ¿Por qué en el Ecuador nos enteramos de este tipo de cosas cuando estas cosas saltan de investigaciones de otros países? ¿Por qué no se produce la investigación en el Ecuador, la revelación en el Ecuador? ¿Y por qué no actúa la justicia, sobre todo la justicia militar en este caso? Porque la pregunta es, ¿qué ocurre con los organismos de seguridad, en los organismos de seguridad? Quiero decir, ¿qué ocurre con la inteligencia militar al interior de las Fuerzas Armadas? Para conocer de estos temas. Esto ya es un tema que comienza a preocupar a la sociedad más allá de todo límite. Buenos días. Eduardo, buenos días, y a los televidentes también. Sí, efectivamente, recordemos que la Constitución anterior, y posiblemente por el direccionamiento político del expresidente, se cortó todo lo que fue la justicia militar. Se eliminaron tribunales que teníamos al interior de Fuerzas Armadas para juzgar las acciones que iban a cumplir. Pero el caso del supuesto capitán, porque digo supuesto, porque ya no es parte de las Fuerzas Armadas. En el artículo 159 de la Constitución habla claramente cuando una persona pierde su rango y función. Y ese 159 determina que es en base a la ley. Él ya ha sido sentenciado 2 veces y por lo tanto yo quisiera pedirle a la opinión pública que ya no hablemos de un ex capitán, porque tenemos capitanes en Fuerzas Armadas, aproximadamente unos 1.500, que todos van a estar resentidos porque un elemento infiltrado, en este caso un elemento delincuencial, que estuvo en malos tratos y especialmente con la droga, hoy es de renombre mundial, igual que lo que va a pasar con el Guacho. Está en la novedad Telmo Castro como persona. Sin embargo, este tema fue puesto a la opinión pública en el 2009 cuando fue capturado. Salió en los periódicos, salió en los medios de comunicación, fue sentenciado y ya no es función de Fuerzas Armadas el castigo o la sanción que le pusieron penalmente. Sin embargo, él tuvo un periodo de prisión preventiva hasta que fue juzgado y como había pasado el tiempo, porque le pusieron creo que 20 meses la primera vez, él salió libre. Pero para mala suerte, como están involucrados, y dice todo el mundo que es difícil que una persona cuando entra al sistema del narcotráfico, sea por dinero, sea porque le gusta o sea por presión de algún intento de atentar inclusive contra su vida, él ha reincidido y en el 2013 vuelve a caer. Y sin embargo vuelve a ir a la cárcel y hoy sabemos que está libre. Pero el señor Telmo Castro no es parte de las Fuerzas Armadas. Yo pediría que ya no hablemos de un exmilitar y un capitán porque la institución como tal no está involucrada. Por eso es que yo no estoy muy de acuerdo con algunas declaraciones que dicen no nos vamos a dejar engañar que el capitán Castro, el señor Telmo Castro ya salió a la cárcel y no se ha hecho más investigación. La investigación que hizo la Fiscalía en su época, 2009 y 2013, creo que determinó exactamente cuáles eran los involucrados en este tema. Pero general, si me permite, todo esto se da en otro contexto. Y es el contexto en el cual comienza a haber evidencia de que miembros de Fuerzas Armadas han estado implicados en una red de provisión de armas para la mafia de alias Guacho. Esto no es un hecho aislado. Bueno, yo sí creo que son hechos aislados porque la institución tiene 42.000 hombres, de los cuales están involucrados al parecer creo que aquí 15 o 20 hombres, en diferentes grupos, unos por contrabando, otros por robo y tenencia de armas y venta posiblemente al Guacho y otros porque están metidos en el narcotráfico. Pero yo quiero regresar al año 1979 cuando yo era subteniente y era un poco difícil y teníamos que escoger la gente perfectamente a quienes iban a servir en la provincia de Loja, especialmente en el sector de Cariamanga, donde ya en el 79, estoy hablando cerca de 40 años, ya se hablaba de narcotráfico, en donde el personal militar hizo algunas operaciones. Yo recuerdo que una vez, inclusive en un allanamiento que se hizo a uno de estos narcotraficantes de la época, se le acusó a Fuerzas Armadas, a quienes actuaron en ese operativo, de que se habían llevado dinero que había en una supuesta casa o una caleta. Se hizo la investigación y no se comprobó. Entonces, el tema del narcotráfico no viene de este momento, está en coyuntura.
No es el Chapo, son los carteles de Cali, de Medellín, hoy los carteles del Golfo y todos esos que aparecen. Pero que estamos en un proceso de que el narcotráfico ha ido infiltrando al país, no solamente a Fuerzas Armadas, a la policía, a la justicia, y esperemos que no sea a la parte política durante tantos años. En este momento, en la frontera norte, nosotros tenemos un límite en el sector de Nariño, departamento de Colombia, y en el sector del Putumayo, departamento de Colombia también, de cerca de 50.000 hectáreas de coca. Por lo tanto, alguien las siembra, alguien las cosecha, alguien las procesa, y ese producto, que es un buen negocio para los carteles internacionales de la droga, tiene que pasar por algún lado. Si Colombia con su Plan Colombia pudo bloquear de una forma su salida hacia el exterior, ellos se trasladaron hacia el Ecuador. Hay una serie de rutas que han ido ellos tomando por Esmeraldas, por Manabí. Ahora nos dicen que las rutas están llegando al oro. ¿Usted cree, general, que se ha llegado al fondo de las investigaciones respecto de la implicación de efectivos o de estructuras militares en estos delitos? Bueno, yo creo que también fue una de las fallas que tuvo el gobierno anterior, que yo sé, no darle el beneficio de la duda, porque ellos sabían exactamente qué estaban realizando. Y tomaron toda la inteligencia, ustedes recuerden, con la SENAI, a órdenes directas del presidente, donde la información primero pasaba por el presidente para luego darles a los organismos del Estado, especialmente de seguridad. Y uno de los principales que casi se destruye fue la contrainteligencia. ¿Para qué nos sirve contrainteligencia? No solamente para saber aquellos elementos externos que están buscando información de Fuerzas Armadas, sino también para poder detectar estas infiltraciones que suceden, en donde una persona u otra persona comienza a ser coaccionada por dinero, por alguna cosa, para involucrarse en este tipo de delitos. Y ahí es cuando al sistema de contrainteligencia le llama la atención. Pongo el caso, el señor general Bravo, en el supuesto caso que fuera yo, comienza a tener otro tipo de vida que no le permite su sueldo. Entonces eso nos llama la atención. Esa llamada a la atención permite que se haga una investigación a ver de qué provee sus otros recursos, que pueden ser porque heredó, porque tiene algún negocio o porque simplemente está en actividades ilícitas. Y eso va configurando una investigación. Pero ¿Y hoy por hoy ese servicio, ese sistema, está operando en Fuerzas Armadas? Está operando en forma que está volviendo a nacer de una u otra forma, porque fue casi completamente destruido. Pero tenemos que fortalecerlo, y eso lo ha dicho el jefe del Comando Conjunto. Hay que fortalecer la contrainteligencia. ¿Para qué? Voy a poner el ejemplo de la venta de armas, Eduardo. Se captura a una banda, después de que contrainteligencia militar dice, aquí hay una banda y una supuesta robo de munición. Como ya no tenemos justicia militar, que antes nosotros teníamos todo el proceso, hay que denunciarlo a la Fiscalía, y la Fiscalía a la Policía Judicial. Y ellos hacen una investigación. Y después de que tienen la investigación y supuestamente toda la banda, ya es cuando actúan. Porque la idea no es cogerle al ladrón, la idea es cogerle a toda la banda. Y la idea no es cogerle a un narcotraficante, sino coger a toda la red. Pero eso ha permitido que vayan a la cárcel aquellos que están involucrados. Pero sin embargo se habla de que las Fuerzas Armadas están también más involucrados. Eso es lo que están diciendo en la Asamblea, que no estoy de acuerdo, porque estaríamos hablando de que la institución militar simplemente es un cartel completo, todos los 42.000 hombres que están dedicados al tráfico de armas. Por eso yo creo que es un caso... Sin duda que no caben exageraciones y ese tipo de afirmaciones absolutamente irresponsables y generalizantes. Pero lo cierto es que hay razones para la preocupación. Desde luego, Eduardo, hay razones. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto se destapa no como resultado de investigaciones realizadas en el Ecuador, no como resultado de la acción de la inteligencia ecuatoriana, sino porque hay un juicio en Nueva York o porque en Colombia algún medio de comunicación pone un titular que compromete a autoridades ecuatorianas? Esa es la preocupación. No es una justificación, Eduardo, pero a ver, si ya tienen la droga producida, eso tienen que venderle a alguien. ¿A quién le van a vender? A un cartel. En este caso el cartel de Sinaloa, o el cartel del Golfo, o algún otro tipo de cartel. O sea, no pensemos de que esto es una persona que produce coca y directamente le vende a los drogadictos de alguna parte del mundo. No, esto va a un cartel. Entonces no nos debe llamar la atención de que este señor Telmo Castro estuvo con el contacto de Sinaloa, porque habrá otra de la droga que ha capturado la policía que está con otro cartel. Porque así es como funciona este negocio internacional. Y por lo tanto, no está exento que un cargamento de droga, por eso cuando sale en los medios de comunicación sale un determinado logotipo.
que es para un tipo de cartel o para otro tipo de cartel. Pero nos llama la atención ahora, ¿por qué? Porque se hace una denuncia de algo que pasó hace 9 años, que ya lo sabíamos, que ya lo conocíamos. Aquí fue juzgado el ex capitán Telmo Castro 2 veces. Ya no es cuestión de las Fuerzas Armadas cuando él ya estaba retirado. Se habla de que estuvo en un camión militar. Cuando a él se le captura, era un camión Hino, color blanco, que tenía el sello o la escarapela que tienen Fuerzas Armadas, pero que no era de las Fuerzas Armadas. Ahora, él pidió la baja 3 veces antes de la primera captura. Entonces, me imagino que él, estando al interior de la institución militar, él no podía hacer estos negocios ilícitos. Y creo que dijo, mejor pido la baja para poderlo hacer. Pero, sin embargo, sí puede haber elementos. No podemos descartarlos, pero tampoco podemos comenzar a dudar de todo el proceso. En una entrevista hace algún tiempo me decían, ¿dónde está el mando militar? Hay que tener 2 diferencias claras, Eduardo. Una es el delito penal, en este caso el tráfico, y otra es posiblemente una falla administrativa de control. Voy al caso del control de armas, porque hay una directiva del control de armas que no permite que la munición y el armamento esté a libre albedrío de cualquier persona, y por lo tanto hay un responsable administrativo de que tenía que haber chequeado cada cierto tiempo dónde está la munición, dónde está el armamento, haber contrastado los archivos que tenemos, todo lo que poseemos. Por lo tanto, son 2 cosas muy diferentes. Y por eso es que ahora, mi general Jarrín, ministro de Defensa, hablamos de la reinstitucionalización de Fuerzas Armadas. Y principalmente lo que se va a presentar en enero, la ley de personal, en la cual, de acuerdo a la Constitución, posiblemente a este tipo de hechos, aquellos que están involucrados en la droga de manta, aquellos que están en el contrabando, aquellos que están en el narcotráfico, en la venta de armas, inmediatamente tienen que ser puestos a orden de la justicia. Por lo tanto, dados de baja de la institución con el deshonor, porque ser militar es un honor, ¿cierto? Y por eso también es importante que salga la ley de disciplina militar, para que la drasticidad que tiene que haber en la institución militar no puede tener ni siquiera un resquicio de desvío en ningún lado. Tiene que ser drástico. Pero si hace algún tiempo nos decían que el robo de un celular no es un delito, ¿cómo comienza el delincuente a iniciar su carrera? Robando una pequeña cosa, un esfero, capaz que hasta en la escuela, para llegar a un determinado momento en que está ya en el narcotráfico. Entonces, la institución militar necesita ese apoyo, pero sí es fundamental decirles a los militares, Eduardo, de que ellos son hombres de honor, que están formados en principios, valores institucionales, que son de servicio a la sociedad. No son de servicio a la persona, en este caso el señor Telmo Castro, es de la sociedad. Nosotros somos los responsables de que esta sociedad viva en paz, viva con seguridad. Y esperamos que esos principios se consoliden. El próximo miércoles 19 de diciembre ha sido convocado el ministro de Defensa, el comandante del Ejército y el ex comandante del Ejército a explicar a la Asamblea Nacional todo lo que se conoce o lo que se puede revelar hasta ahora sobre estos temas. Así es, Eduardo. Efectivamente, esa es la función de la Asamblea. Legislemos, pero tampoco es cuestión de decir es que las cosas de las Fuerzas Armadas y Defensa son reservadas y ahora hagámoslas públicas. ¿Qué quieren conocer? Yo no creo que aquellos, cuando se hace una reunión reservada, aquellos legisladores que escuchan, sabiendo que hay un delito, se queden callados, porque esa no es la función de ellos. ¿Pero qué queremos hacer? ¿Destruirle a las Fuerzas Armadas, además de que ya el gobierno anterior la destruyó? No creo que esa sea la intención, al menos no aparece un... Si no pongamos la duda en las fuerzas de seguridad. Yo creo que en policía y en Fuerzas Armadas y en todos los estamentos públicos del Estado hay muy buenas personas. Hay malos elementos como este señor Telmo Castro y aquellos que le han robado la munición y aquellos de Manta y algunos otros que le hacen quedar mal a la institución. Porque también, para buena suerte, los ecuatorianos proveemos de la sociedad. Yo creo que la sociedad está en una crisis de principios y valores que tenemos que todos fortalecer, en donde todos tenemos que aunar para que, en este caso, Fuerzas Armadas, que es la que está en entredicho en este momento, siga cumpliendo con su función. Y es obligación de todos los ecuatorianos denunciar un hecho de estos y que las investigaciones vayan al final del camino. Seguiremos a la expectativa. Gracias por estar esta mañana aquí. Wagner Bravo, ex jefe de Estado Mayor del Ejército. Brevísima pausa.